Hoy vamos a ver cómo armar un portafolio con un perfil moderado, es decir, esos que buscan un equilibrio entre rentabilidad y seguridad. Vamos a ver cómo armar este portafolio justamente, ejemplos para cada uno de estos activos, cada cuánto conviene revisar este portafolio, qué riesgos tiene que asumir, qué tener en cuenta y, como siempre, una conclusión final. Empecemos. En videos anteriores, acá te dejo la lista de reproducción, vimos cómo armar un portafolio para este 2025, qué tener en cuenta. Hablamos de las estrategias de un perfil conservador y ahora nos vamos a meter de lleno en las estrategias de un perfil moderado. Y como siempre te digo, no es que vos podés llegar a ser uno u otro, sino que generalmente es una mezcla de todos. Lo que vos tenés que saber justamente es en qué perfil te sentís más cómodo y qué porcentaje podés llegar a absorber o agarrar activos de otro perfil. Como por ejemplo, podés llegar a ser moderado, pero agarrar algunos activos de un perfil más arriesgado, justamente, pero en una parte muy chica de tu portafolio. No necesariamente porque seas conservador o moderado o arriesgado, tienes que hacer 100% de tu capital, invertirlo en esa clase de activos, sino que lo bueno está, y te recomiendo que veas todos los videos, justamente para saber cómo te sentís cómodo y qué activos agarrar de cada tipo de perfil. Ahora, ¿qué significa un perfil moderado? Básicamente que tiene una tolerancia al riesgo media, es decir, está dispuesto a aceptar cierto riesgo, pero dentro de parámetros bastante seguros. Es decir, acepta más riesgo que un perfil conservador, pero va a querer que una parte de su capital siempre esté resguardada. Por eso era el equilibrio entre riesgo, pero también seguridad. Básicamente ese es el equilibrio que tiene un perfil moderado. ¿Por qué? Porque no quiere arriesgar su capital, pero tampoco se está conformando con los rendimientos bajos que tiene justamente un perfil conservador, ya que no asume casi riesgos y entonces la rentabilidad que tiene es muy baja. Siempre, mayormente asegurada, pero rentabilidad baja. Ya cuando uno está en un perfil conservador, en un perfil moderado justamente, que puede ser que ya tenga un poco de experiencia invirtiendo o esté dispuesto a tomar riesgos más rápido, lo que quiere justamente es asegurar una parte de su capital, pero está dispuesto a otro porcentaje de su portafolio, arriesgarlo a cosas un poquito más volátiles, pero que le pueden llegar a dar un impulso a la rentabilidad de su portafolio. Es justamente la mezcla entre proteger el capital y tener un crecimiento sostenido de nuestros activos. Generalmente este tipo de perfil mira su horizonte de inversiones de mediano plazo. Estamos hablando entre 3 y 5 años, un poco más también, pero porque justamente está dispuesto a asumir un poco de riesgo, pero no tolera grandes bajas en sus activos. Y ahora en la parte que viene vamos a ver justamente cómo distribuir este capital y vamos a entender por qué digo esto. Porque está dispuesto a arriesgar una parte a activos más volátiles, pero siempre menos de la mitad de su portafolio, justamente para poder amortiguar así los vaivenes del mercado. ¿Y esto por qué? Justamente porque la tolerancia a perder dinero es más alta que un perfil conservador, pero sigue siendo todavía media, es decir, al mediano plazo siempre va a querer que sus activos estén subiendo. Si entonces si asumimos mucho riesgo, esto puede llegar a no pasar. Y es por eso que mantiene una parte de sus activos todavía en inversiones de bajo riesgo, que serían los del perfil conservador que vimos en el otro video. Ahora vamos a ver un poquito en detalle igualmente, pero estamos hablando de que estos porcentajes obviamente van dependiendo de la persona. Esto es algo más estipulado como para que uno tenga una idea, pero estamos hablando de que entre el 50 y el 60% de las inversiones de un perfil conservador van a estar apuntados a la renta fija, van a estar apuntados a que se sabe la rentabilidad y que se va a mantener el capital y va a seguir creciendo en el tiempo con un riesgo muy bajo y con una ganancia muy baja. Y obviamente esto es una confusión que pasa mucho, de hecho a veces me lo dejan en los comentarios y más en los de los otros videos que hice sobre los portafolios, que porque vos tengas un tipo de perfil no necesariamente vos tenés que invertir todos tus activos, o sea, toda tu inversión en esa clase de activos. Es decir, vos podés tener un perfil arriesgado, pero no quiere decir que el 100% de tu capital esté en cosas arriesgadas. Y si tienes un perfil moderado, el 100% de tu capital no va a estar en activos moderados. Generalmente, y lo que debería ser, es una combinación entre todas estas cosas. Un perfil moderado seguramente va a tener un porcentaje grande del perfil conservador y un porcentaje más chico quizá del perfil arriesgado, pero va a seguir teniendo porcentaje del perfil conservador. Y mismo un perfil arriesgado seguramente todavía tenga cosas del perfil conservador, un porcentaje mucho más bajo de su cartera, pero no arriesga absolutamente todo su capital. Puede haber gente que lo haga, pero no es lo recomendable justamente. ¿Por qué? Porque el riesgo ya pasa a ser altísimo y hay gente que lo puede llegar a tolerar, pero estamos hablando de que hay gente que si arriesgas, si pones el 100% en activos arriesgados, estás dispuesto a perder todo tu dinero. Y eso debe haber gente que lo haga, pero es muy poco el porcentaje en el total. Nadie está dispuesto a perder el 100% de su capital. Eso quiere decir que puede asumir un 30% de su capital en una acción de una empresa o el 50% de su capital mismo, pero está tomando un riesgo muy grande. Y generalmente
como te estaba diciendo, los perfiles se distribuyen entre estos tres, entre conservador, moderado y arriesgado. Pero justamente el perfil moderado, como te dije, tiene entre un 50 y un 60% quizá en renta fija, pero estamos hablando que el otro 40% ya lo tiene en renta variable. Ya está dispuesto a invertir en empresas, ya está dispuesto a invertir en índices, en ETFs. Si quieres saber bien qué es un ETF, te dejo este video acá, pero básicamente invertís en toda una industria o puedes invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ahora voy a dar varios ejemplos más adelante cuando hablemos más en profundidad del portafolio, pero ya estás dispuesto a tener el 60% en renta fija, pero un 40% en renta variable. ¿Por qué hace esto un perfil moderado? Básicamente porque este 60% lo que le permite justamente es amortiguar la variabilidad que tiene el 40% que invierte en acciones o invierte directamente en índices que pueden llegar a tener una volatilidad más grande. Eso quiere decir que si justamente hay un año malo en la bolsa o lo que suceda y estas acciones empiezan a bajar, el 60% restante no solo está asegurado, sino que con la ganancia puede llegar a mitigar un poco la baja que tuvieron el 40% variable. Empecemos con los activos de renta fija. Estos activos, que como dijimos están entre el 50 y el 60%, lo que busca es mantener el capital y obtener una rentabilidad, pero con muy bajo riesgo. Acá que entra todo lo que son bonos SER, todo lo que son, por ejemplo, fondos comunes de inversión de bajo riesgo, tanto en pesos, como pueden ser fondos comunes de inversión en dólares, que lo que nos hace a nosotros es proteger nuestra inversión justamente y obtener una rentabilidad en dólares. Y como te dije al principio, están todo lo que es obligaciones negociables y estamos hablando de obligaciones negociables con muy bajo riesgo de empresas muy grandes, como puede ser el caso de YPF e IRSA. Si querés saber más en detalle este tipo de inversiones, te recomiendo ver el perfil conservador, que ahí hablo en detalle de todo este tipo de inversiones. Y si los meto ahora se va a alargar bastante más el video, así que vamos a pasar al siguiente punto. Y ahora entramos en lo que es renta variable. Acá lo que se busca es asumir más riesgo, pero tener un crecimiento del capital en el mediano y largo plazo. Y es por eso que entran las acciones. Las acciones se las podemos dividir en dos, en lo que es el mercado local argentino, que yo seguiría pensando que en un perfil moderado no asumiría tantos riesgos en acciones de empresas que tengan muchísima proyección, pero que todavía no sean robustas, que no sean grandes. Es por eso que lo dividiría entre el sector energético, como podrían ser YPF, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, del Norte. Acá te dejo un video que hablo de Vaca Muerta, que ellos creo personalmente que va a tener un crecimiento grande y lo está teniendo en los últimos años, y como lo dicen varios analistas, pero estamos yendo a invertir en acciones con un gran crecimiento proyectado, pero que no estamos asumiendo tampoco un riesgo muy grande. Y luego también podemos en el mercado local invertir en acciones en el sector financiero, como podría ser Banco Galicia, Banco Macro, BBVA, todo lo que sea en el tema bancos. Y luego también en real estate, por ejemplo, podría estar IRSA, y hay distintas empresas, está Loma Negra también y demás, que encima pagan dividendos, y yo lo que voy a estar asegurando, hoy voy a tener una exposición en el mercado local. Y luego va a estar todo lo que es la exposición en el mercado internacional, que este tiene un doble beneficio, que es invertir mediante CDRs en, por ejemplo, en acciones como las que pueden ser de Apple, Microsoft, Mercado Libre, mismo Vista, que cotiza en Estados Unidos, pero tiene gran parte de vaca muerta también, entonces podemos invertir mediante CDRs. Y lo bueno, también agregando, puede ser un índice como el SP500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o el QQQ, ya es un poco más riesgoso, que son las 100 tecnológicas más grandes de Estados Unidos, y hay que ver cómo uno quiere distribuir entre todas estas acciones el porcentaje. Necesariamente no tienes que invertir todo en un solo índice o todo en una sola acción, pero una buena diversificación te puede llegar a asegurar un rendimiento un poco más grande, asumiendo un riesgo un poco más grande. Ahora, lo bueno justamente de invertir en CEDAR también es que tiene una seguridad porque todas las inversiones en CEDAR están dolarizadas. ¿Esto qué significa? Que ante una devaluación, los CEDARs básicamente están, toda mi inversión, aunque yo lo compre en pesos, está dolarizada. Entonces estoy asumiendo un riesgo un poco más grande, pero estoy asumiendo un poco menos riesgo que quizá la bolsa argentina, que está en pesos y ante una devaluación no me están cubriendo. Es por eso que los CEDAR también son una buena opción y más para este tipo de perfil. Y por último está en lo que decía al principio, que quizá puede sorprender un poco en un perfil moderado como este, que son en criptomonedas, invertir en criptomonedas. Obviamente que están lo que puede llegar a ser Bitcoin, Ether, estamos hablando de grandes criptomonedas, no estoy hablando de criptomonedas más chicas que se proyecta un gran crecimiento, que pueden ser muchísimo más volátiles todavía, aunque parezca mentira comparado con Bitcoin o Ether, pero estoy hablando que se pueden invertir en esas dos, que mismo lo puedes hacer desde CDRs, acá en la bolsa argentina, sino también que puedes invertir en stablecoins en algún exchange argentino y que esté dando una rentabilidad del 7% en dólares, el 8% en dólares, eso puede ir variando semana a semana, pero estoy invirtiendo. ¿Qué es una stablecoin? Básicamente es una moneda que está atada al dólar. Entonces, por ejemplo, el USDT es un USDT, un dólar, y se mantiene esa paridad. Yo invierto en esta criptomoneda, estoy asumiendo un riesgo un poco más grande porque obviamente es una criptomoneda, más allá que esté asegurada la estabilidad, y la puedo invertir
en estos exchanges, como pueden ser Lemon, y obtener una rentabilidad entre el 7-8% todas las semanas. La rentabilidad es anual y se pagan los intereses de forma semanal, y voy a obtener un rendimiento un poco más grande que en el fondo común de inversión invirtiendo dólar MEP. Pero son dos tipos de inversiones diferentes, por eso esto lo achico solamente quizá al 10% del capital. Otro punto importante es equilibrar y rebalancear de forma regular nuestro portafolio. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a dividir en dos puntos. El primero, que hay que entrar cada unos meses, básicamente pueden ser 2 meses, 3 meses, 5 meses, y ver si mi estrategia se está cumpliendo y me siento cómodo con la misma. Esto no quiere decir que porque invertí en una acción y la acción si empieza a bajar o no subió y todas las acciones demás subieron, es vender esta acción e irme a las demás, sino tener en cuenta si hubo un cambio en el paradigma del mercado. Es decir, yo por ejemplo invertí en el sector energético en vaca muerta y viene todo bien, pero si justo sale, hay un derrame de contaminación, se para la producción en vaca muerta o pasa algo por el estilo, reevaluar si yo quiero seguir invirtiendo en ese sector. Estamos hablando de ese tipo de eventos, justamente. Y además, otra cosa que puede pasar, y más para mantener el perfil conservador, justamente, que es el segundo punto, es rebalancear la cartera. Es decir, si mi parte yo por ejemplo hice 50% fijo, 50% variable, y mi parte variable, porque hay un crecimiento muy fuerte en las acciones, empieza a subir y empieza a tener el 55, el 60, y esto se sigue manteniendo en el tiempo, yo lo que puedo hacer justamente es tomar ganancias de mis inversiones variables, ir vendiendo ciertas acciones, las que más tuvieron suba, las que yo en ese momento analice, y pasarlos a renta fija y mantener el equilibrio entre 50 y 50. ¿Por qué? Porque si este equilibrio se sigue expandiendo y puede llegar al 75% de renta variable, voy a estar mucho más expuesto ante riesgos de la variabilidad de las acciones. Entonces, si justo todo el mercado empieza a derrumbarse, voy a ver que empieza a bajar mi porcentaje de renta variable, pero porque las acciones bajan, voy a estar perdiendo dinero básicamente y no me voy a sentir cómodo con esa inversión. Es por eso que cuando uno plantea la estrategia del principio y se va a tener 50% renta variable y 50% renta fija, si este porcentaje no se mantiene, si en un mes sube al 55 no quiere decir que lo tenga que regular, pero si yo empiezo a ver que las acciones siguen subiendo, esto se empieza a mantener en el tiempo, puedo tomar un poco de ganancias en mi renta variable, redistribuirlo en mi renta fija y volver a equiparar justamente entre las dos partes de mi portafolio para sentirme tranquilo con mis inversiones. Recordad justamente que la diversificación es un buen objetivo para reducir el riesgo y no estar tan expuesto ante volatilidad en el mercado. Y a modo de conclusión, tenés que tener en cuenta que un perfil moderado va a haber volatilidad en su portafolio. No es que lo va a ver estable y no puede ser que no pierda dinero. Eso no está asegurado. Ya un perfil moderado está empezando a arriesgarse. Por ejemplo, esto que hablamos de modo de ejemplo del 50% renta fija y 50% renta variable, estamos hablando que estamos apostando un porcentaje muy grande en renta variable y esto puede llegar a tener volatilidad. Obviamente puede subir y puedo empezar a hacer crecer mi portafolio, pero el mercado, como es volátil, puede llegar de un año malo y yo puede llegar a bajar justamente mi inversión y yo tengo que estar dispuesto a que eso suceda. Por eso este porcentaje lo tenés que armar en la estrategia previamente, sabiendo qué porcentaje vos estás dispuesto a exponerte en riesgo variable y que si baja, vos seguir con tu inversión, porque justamente lo que pasa muchísimo en la gente que no es conservador y empieza a meterse en lo que es un portafolio moderado, es que compra y a los meses, ni siquiera espera estos plazos de tiempo que estuvimos hablando, entre 3 y 5 años o un año, sino que en los 4 o 5 meses ve que las acciones empiezan a bajar y vende. Entonces compró caro, vendió barato y vuelve a renta fija, que es el peor de los mundos básicamente. Es por eso que si vos pasás de un portafolio conservador a un portafolio moderado, no pases de 100% de renta variable al 60% de un día para el otro, sino que lo aconsejable sería que vayas aumentando el porcentaje de renta variable, que empieces a llevarte con las acciones, que empieces a hacer todos estos análisis de dónde querés invertir y dónde no, para estar más cómodo y que sea de forma gradual. Si uno lo hace de forma impulsiva y compras acciones de un día para el otro, tenés que tener el estómago justamente para saber que esto puede llegar a cambiar muchísimo, porque uno puede comprar hoy y en una semana una acción puede bajar un 10%, y es muy normal que pase dependiendo del rubro, pero puede llegar a pasar. Entonces uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo, no de que va a subir o que va a bajar, sino de que va a aceptar ese riesgo. Por eso lo aconsejable es, si pasas de un portafolio al otro y como que estás migrando, empezar a hacerlo de forma gradual. Nadie te apura, esto no es una carrera de velocidad, es una maratón y lo importante es ir aprendiendo todo el tiempo. El mercado estuvo hace 100 años y va a estar dentro de 100 años. No es una carrera de velocidad, lo importante es ir haciéndolo paso a paso, de a poco y aprender en el proceso. Ahora te invito a que me comentes en comentarios qué porcentaje de tu portafolio invertís en renta fija y qué porcentaje en renta variable, si te parece que podemos agregar algún otro activo a lo que es un perfil moderado y con algunos ejemplos. Cualquier duda, cualquier consulta, también te invito a que me lo dejes en comentarios y hablamos al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.